Bueno, buenos días, chicas. ¿Cómo están? Espero que hayan descansado, hayan estudiado, ya estén listas para la semana, listas para los exámenes y todo. Bueno, en lo que van entrando sus compañeras, en la clase anterior, bueno, ya ven que tuve problemas con internet y ya fue que me sacó, pero les dije que ya, de hecho ya era la hora, ya eran, 10:20. Lo único que me faltó, bueno, de hecho, de aprendizaje memorístico era el último y, y sí se los expliqué, inclusive creo que me comentó algo, Jocelyn, y nada más no me faltó esta parte. Obviamente, de ruleta de preguntas ya no lo vamos a hacer, porque ya no nos daría tiempo y ahorita pues sí ya perdimos algunos minutos el día de hoy y entonces ya no nos daría tiempo. Lo que sí les voy a preguntar es ¿qué tipo de aprendizaje utilizan ustedes más? Acuérdense de los que vimos, entonces de los que les había yo preguntado. Ya sé que el que ustedes utilicen más, de que ustedes se hayan dado cuenta que han utilizado más o puede ser otra pregunta es cuál de todos ustedes utilizarían. Aquí les dejo en donde ya están todos, a todos los tipos. Entonces, no sé quién quiera decirme, este, aquí ya están todos. ¿Cuál pueden ser? Bueno, es una la que viene ahí, pero la pueden si quieren cambiar. ¿Cuál es el tipo de aprendizaje que ustedes se hayan dado cuenta que han utilizado más, obviamente en ustedes mismos, ¿no? O que siente que ustedes o que sus maestros de alguna manera sienten que han aplicado más en ustedes, por así decirlo. O si no quieren esa, entonces la otra, de cuál es el tipo de aprendizaje que ustedes, cuando ya estén, digamos, frente a grupo, cuál les gustaría utilizar más en sus clases. Recuerden que los tipos de aprendizaje, inclusive las pueden ocupar todos, ¿no? Obviamente no en una misma actividad y tampoco en un mismo día, ¿no? Porque también depende del tipo de grupo que ustedes tengan. Entonces, entonces pueden utilizar algún. Y también en ciertas materias hay algunos que sí como que justamente se pudiera aplicar uno más que otro, ¿no? Y también eso también depende del tipo de tema que ustedes van a ver con sus alumnos. Pero de todos los que ustedes vieron, de los que ya vimos, ya se explicaron cada uno de ellos, ¿cuáles son los que ustedes han utilizado más o que les gustaría utilizar con sus grupos? A ver, Jocelyn, lo pueden escribir también, acuérdense, ¿eh? Si es que Sí, no pueden. este, yo siento que soy un poco más observacional, ¿Por qué? porque siento que debo de, ay, es que no sé, es que siento que debo de, siento que soy más observacional y un poco significativo, ya que debo de tener un concepto, un poco básico del- de lo que se va a tratar para poder entenderle y observacional porque debo de ver algo para también poder darme cuenta de cómo sería o cómo es. Ok, muy bien. Yeriel, Bueno, pues yo me considero del aprendizaje igual significativo porque siento que se me facilita más cuando ya tengo como, a lo mejor y no cierto conocimiento, pero sí a lo mejor ya una idea o relaciono las cosas. Entonces siento que cuando puedo hacer esa conexión, aprendo más rápido. ok, muy bien. Itzel,
Itzel, ¿estás o no estás? Eh, Sí, profa. ajá. El de no asociativo, ¿ese cómo sería? ¿Eh? El de no asociativo. Pues el que no, pues es que la misma palabra te dice cuando no asocias una, o no relacionas un tema con otro. Aquí se refiere más un poquito a los estímulos, ¿no? Entonces aquí es cuando no relacionas si estás aprendiendo por medio de, no sé, estás haciendo un tema, estás viendo un video, por ejemplo, y entonces normalmente, estás escuchando y al mismo tiempo estás viendo, que es la visión. Entonces no relacionas lo que estás escuchando con lo que estás, viendo, ¿no? Sino te vas más un poquito a lo que tú estás acostumbrado a adquirir según del tema que estás viendo. Cuando Entonces no sería, relacionas un concepto con otro, pues. bueno, el que yo ocuparía sería el cooperativo, Ujú. ¿Pero por qué? porque, bueno, ahorita que he estado en la escuela me he aprendido a cooperar o cuando algún trabajo de, no sé, cooperar o dar mi punto de vista. No, ok, muy bien, sí está muy bien. Y por último, Perla, Buenos días, profa. buenos días. Yo siento que es más siento que soy dos, el colaborativo Ujú. y el colaborativo porque colaboro en trabajos pues con mis compañeros. O sea, me gusta aportar distintas ideas. Y ¿cómo se llama? Observacional, Ujú. porque me gusta ver ver cómo me expreso, bueno, también ver cómo se expresan los demás y pues ya de ahí como que relacionar nuestras ideas. Ujú. Y Acuérdense que ya, ajá, bien, gracias, Perla. Acuérdense que lo observacional es que lo que yo veo, por eso dice observacional, porque es por medio de la observación. E inclusive puede ser en cualquier edad, solo que se utiliza un poquito más en los niños pequeños, ¿no? Entonces aquí todo lo que yo observo, o sea, todo lo que yo estoy viendo, estoy observando, de alguna manera eso me va a permitir a mí estarlo aprendiendo. Entonces, aunque directamente no me pueden ser dos opciones, que ya sea que sí me lo estén enseñando, o sea, de que me estén diciendo, a ver, mira, les decía yo, están haciendo una silla, ¿no? Y te dicen, a ver, Perla, te voy a enseñar cómo se hace una silla. Y entonces, pero nada más observa, ¿no? O sea, nada más ve cómo yo lo voy haciendo porque tú lo vas a repetir. Entonces, es el observacional. O puede ser otra opción de que no me directamente no me lo estén enseñando. Entonces, pero yo estoy viendo que una persona está haciendo una silla y entonces estoy observando, no me está hablando a mí, pero yo estoy viendo cómo está haciendo una silla, ¿no? ¿Qué partes va primero? ¿Cómo lo pega? Si lo pone pegamento o nada más con clavos, todo lo que hace, ¿no? Si lo lija, no lo lija, etcétera. Entonces, pero aún así yo estoy aprendiendo cómo está haciendo silla porque lo estoy observando. Para hacer el observacional, de alguna manera también tiene que ver como un interés, porque puede ser que estoy observando algo, pero si no le estoy prestando mucho interés o mucha atención, probablemente no se llegue al aprendizaje, ¿ok? Esa es la diferencia. Bien, muy bien. Entonces, sí les quedó un poquito claro de los tipos de aprendizaje. Entonces ya dejamos y vamos a ver vamos a iniciar con el enfoque conductista. No sé si se les quedó alguna duda del anterior, igual
también me pueden decir. Espérame porque no lo encuentro. Sí, aquí está. Esta semana vamos a ver el conductista, el enfoque conductista y espérame porque no cerré el otro. El conductista y el cognitivo en esta semana, pero hoy vamos a ver el conductista. De este ya deben de tener conocimiento porque lo vimos un poquito, de una manera rápida, ¿no? Entonces, pero en esta ocasión es que, bueno, ya vimos ya vimos un poquito del procesamiento de la información, que ese también lo vamos a ver un poquito más a detalle, ya digamos en lo que entra los tipos de memoria, la de a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ya vamos a entrar un poquito más en ello. Y pero bueno, de alguna manera aquí nos vamos a centrar un poquito más cómo se puede aplicar en la parte educativa, ¿no? Ya vieron las diferencias individuales, ¿no? ¿Cuáles, de qué nos podemos diferenciar de una persona, o de otra, ¿no? Los tipos de inteligencia, los tipos de carácter, de temperamentos, de tipos de personalidad que también influyen en un grupo, cuáles son los diferentes estilos cognitivos que podemos encontrar en la forma en cómo nosotros queremos que nos presenten la información, cómo se utiliza la creatividad o cómo podemos nosotros utilizar la creatividad, pero ya específicamente en un aula, ¿no? Ya vimos los tipos de aprendizaje. Entonces, todo ello lo vamos a relacionar ahora con el enfoque conductista. Entonces, inclusive habrá ahorita me van a decir, ahorita que les explique lo del enfoque conductista, si hay algún tipo de aprendizaje, que pudiera quedar, al utilizar el enfoque, conductista, ¿ok? Bueno, aquí nos dice que el conductismo se estableció formalmente porque hay se pueden decir varias teorías con diferentes autores del conductismo. Se estableció formalmente con la publicación de 1913 de John Watson. Entonces, que se fue más a la psicología, tal como lo ve un conductista, más a eso era el título de su publicación. Entonces, aquí Watson creía que la conducta humana puede ser modelada en su totalidad. Entonces aquí les vuelvo a mencionar, hay varias teorías en cuanto al conductismo, pero todos o la gran mayoría se basa, digamos, en la conducta de una persona, inclusive de animales, porque varios de los experimentos fueron con animales. Entonces, ¿cómo se puede cambiar o modelar la conducta, ¿no? Y que todo ello se da por un estímulo y una respuesta que de hecho ya cuando lo vimos un poquito aplicado al final como les di un pequeño ejemplo de cómo se puede aplicar en la educación, entonces esos estímulos pueden variar. Entonces, según a qué tipo de estímulos nosotros le queremos dar a los alumnos, ¿no? Y qué respuestas nosotros queremos que ellos nos den, o qué respuestas nosotros esperamos obtener. Pero obviamente todas esas respuestas pues va a depender de precisamente de la personalidad que tenga, bueno, en este caso estamos hablando de una persona, de la personalidad, de los pensamientos que vaya teniendo, cómo razona, cómo es también su entorno, digamos, si también en su entorno fuera de la escuela también recibe estímulos, por ejemplo, o si también tratan de condicionarlo. Entonces, en el conductismo son varios aspectos. En este caso es el estímulo, también es la respuesta, el condicionamiento,
el refuerzo y el castigo. Acuérdense que el enfoque conductista también se usa mucho lo que es el castigo. Aunque si lo aplicamos ya en la educación, pues el castigo actualmente pues ya no se ve, bueno, de preferencia se quiere pues erradicar, ¿no? Y en dado caso todavía algunos que lo utilicen, ya no es el castigo físico como hace varios años, ¿no? Que de hecho ya vimos un poquito de la historia en el caso de la educación y la pedagogía, ¿no? Que se utilizaban castigos físicos. Ya ahorita pues ya castigos ya vienen siendo como de otra manera. Pero les digo que actualmente se trata de inclusive evitar no utilizar cualquier tipo de castigo. Y en dado caso, si en alguna situación lo llegaran a ocupar el castigo, pues pues que sea nada más, no sé, de que le quites, no sé, un punto, por ejemplo, o que le dejes menos tiempo de recreo, por así decirlo, algo así, y que de todas maneras no se le diga al alumno que es un castigo, ¿no? Sino que es una consecuencia de sus actos, por ejemplo. Entonces así se busca que se maneje un poquito más. Y hay también muchas versiones, entonces hay algunos que todavía están como muy a favor y hay otros como muy en contra, ¿no? Exactamente, así como dice Excel, o también quitarles estrellitas. Bueno, quitarles estrellitas si llevan ustedes ¿cómo se le puede decir? Hay algunas maestras, por ejemplo, en preescolar, que es donde se ocupan más las estrellitas, que llevan como una tablita, ¿no? Entonces, como por semana, lo tienen como semanal y según a conforme si se van comportando bien, entonces les voy a poner una estrellita el lunes, martes, así. Los que tengan todas las estrellitas de lunes a viernes, entonces, y el viernes al final del día, les voy a dar, no sé, un dulce, por así decirlo. Entonces, lo pueden ocupar así. O, bueno, eso es en caso de quitar. Entonces, si dicen, bueno, hoy no te pusiste, o no te comportaste bien, o a lo mejor ya te había yo puesto la estrellita, ¿no? Antes de terminar, pero antes de terminar ya el día, no sé, hizo algo que no era muy adecuado, pues entonces te quito la estrellita que ya te había yo puesto, ¿no? Entonces también lo pueden, algunos lo manejan así. O puede ser que no tengan la tablita, o sea, el cuadro semanal, sino que se lo ponen en la frente, que a los niños lo que más les gusta es que se los pongan en la frente. Entonces puede ser que obviamente no les vamos a quitar, sino decir, hoy no te toca estrellita porque no te comportaste bien, ¿no? Entonces, pero les digo que en algunos puede funcionar y en algunos no. Entonces, sí como que hay que tener un poquito de cuidado al utilizar este enfoque conductista, ¿no? Y bueno, aquí también un punto importante es el conductismo clásico. Aquí nos dice que cualquier persona, independientemente de su origen, puede ser entrenada para actuar de una manera particular mediante el condicionamiento correcto. Entonces, no sé si les ha pasado. Si tienen, no sé, sobrinitos, o sea, que tengan niños ustedes pequeños en casa, pero que sí estén en contacto diario o por lo menos seguido, ¿no? No sé si ustedes en su casa han utilizado como un tipo de condicionamiento con los niños, como por ejemplo, si haces la tarea, te dejo jugar más tiempo. Bueno, en caso que no la quieran hacer, ¿no? O mira, sí vamos a jugar, pero primero, vas a hacer tu tarea y después vamos a jugar. O a lo mejor quiere usar este color, pero ese color usted dice, no, es que ese no le pidieron que lo coloreara de ese color. Usted dice, no, pues es que, mira, si utiliza el amarillo, ya después el verde, yo te hago no sé, una flor o lo que quieran y ya lo ocupas acá. Eso de alguna manera también es un poquito del condicionamiento. Entonces, porque vamos buscando la manera de condicionar, entonces como de cambiar ya sea su conducta o lo que quiere por otra cosa, ¿no? Entonces, o haz esto, pero te doy esto otro, ¿no? O bueno, ¿quieres esto? Pues entonces hazme esto.
Entonces también pasa inclusive con los adolescentes, ¿no? O sea, bueno, quieres ir al cine, pero entonces lávame los trastes, ¿no? Entonces sí es como, de alguna manera eso también es utilizar el conductismo, ¿no? Entonces aquí todos los comportamientos se van adquiriendo a través de ese condicionamiento. ¿Qué es lo que está condicionando esa, digamos, ese cambio de conducta, ¿no? Entonces ustedes dicen, ay, es que no sé, este, es que mi vecino o mi vecina ya no quiere salir. Entonces antes salíamos, no sé, a las 7 de la noche salíamos un rato y ya no quiere salir, ya no sale, ¿no? Entonces, puede ser que a lo mejor quería o quiere algo, ¿no? Quiere ya sea dinero, una salida, un concierto o algo, pero le dijeron que sí lo iba a obtener, pero y siempre y cuando hiciera algo en su casa, ¿no? Y normalmente es en ese horario que salía. Entonces ya no sale porque ahora tiene que hacer lo que le pidieron, pero para obtener algo que quiere, ¿no? Entonces ese comportamiento que cambió casi siempre viene de un condicionamiento que alguien más le está pidiendo hacer algo, pero también porque él quiere, o sea, o esa persona quiere algo, ¿no? Y de alguna manera se lleva como un sistema o un proceso para llevar de enfoque conductista, ¿no? Y también este tipo de enfoques, es muy observable. Entonces vamos viendo los cambios que van teniendo las personas para ver si realmente sí están cambiando su conducta, o sea, realmente sí estamos modelando su conducta y realmente estamos obteniendo lo que queremos, o no. Entonces es muy observable, o sea, sí se da uno mucho cuenta, ¿no? Si realmente está cambiando la persona. Y aquí como viene la imagen de aquí, de Watson, que dice, todo lo que somos lo aprendemos del medio. Entonces, aunque no seamos conscientes de que estén utilizando el enfoque conductista, de hecho, aunque no se sepa sobre el enfoque conductista, muchas personas lo utilizan, ¿no? Aunque no tengan conocimiento de la teoría. Entonces, pero acuérdense que a veces hasta seguimos patrones, ¿no? Entonces, como a mí me lo hicieron así y de niño, si yo quería algo, tenía yo que hacer otra cosa para que me lo dieran, etcétera, pues normalmente, pues así probablemente lo pueda yo utilizar también con otras personas, ¿no? Entonces, solamente que algunos sí se van un poquito más hacia lo extremo, ¿no? Y ya no es tanto cambiar el comportamiento, sino ya quieren cambiar a todo a la persona, ¿no? Y acuérdense que eso ya lo hemos visto, es muy difícil cambiar a una persona. Quizás podamos cambiar hábitos, pero la personalidad, la forma de ser de esa persona va a ser un poquito difícil, ¿no? De cambiar, porque ya lo trae, inclusive ya algunos aspectos ya son innatos, ¿no? Y también ya vimos que algunos aspectos también influye mucho la herencia. Entonces que también ya lo trae muy, muy dentro de sí, ¿no? Y entonces es muy difícil, ¿no? De cambiar, pero sí podemos cambiar hábitos. Y entonces, si ustedes quieren cambiar totalmente a una persona, pues si no, se van a estresar y siempre van a estar, no sé, como muy hasta enojadas, quizás porque no va a ser un poquito difícil. Solamente algunos comportamientos se puedan cambiar, pero no totalmente una persona, no se puede. A menos que la persona quiera, pero ya sería llevar como un proceso inclusive ya un poquito largo, para que suceda. Y aún así no podría cambiar del todo, ¿no? Bueno, aquí les hice este mapita, digamos ya como un resumen de la teoría conductista. Entonces, aquí dice que se centra en la conducta observable. Les decía yo que 100%, o sí me puedo atrever que 100% es observable. Les decía que sí podemos primero ver cómo es la persona y después identificar, o en este caso el alumno, identificar cuáles son los aspectos que me interesa que cambie, ¿no? Entonces, casi cuando ocupamos el enfoque conductista, nos basamos más en cambiar la conducta, ¿no? Utilizamos pero porque
a lo mejor un alumno es muy agresivo, por ejemplo, ¿no? Entonces necesito cambiar esa parte de él. Entonces que no debe de ser agresivo porque aparte de que le afecta a él, pues puede afectar a las demás personas, ¿no? A sus compañeros. Entonces, casi siempre se va más hacia esta parte. Entonces se centra en cómo estoy observando yo a mi alumno. Entonces ya me di cuenta que sí es muy violento, o sea, pero en cuanto a la violencia también hay sus grados, ¿no? O sea, que si es violento es cuando está pidiendo que lo incluyan, en un equipo o que sus ideas no las toman en cuenta, pero sí se controla, pero ya después cuando no le hacen caso, entonces ya es cuando ya se pone, violento, ¿no? O puede ser o puede ser al contrario, que no le puedes decir nada, no le puedes decir ni siquiera que está, mal la actividad, porque ya se enoja, ya dice que cómo le va a hacer y ya avienta todo y ya se pone muy violento, ¿no? Entonces también hay niveles en la violencia. Y entonces aquí es identificar, bueno, ya, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Mm, Depende, Itzel. Hay algunos que ocupan la violencia para llamar la atención, pero no todos. O sea, no todos es para llamar la atención. En algunos es porque también en su casa así lo llevan a cabo. Y les digo que normalmente repetimos patrones. Entonces, si en su casa también son violentos con ellos, pues eso el niño lo va a aprender, ¿no? Entonces, obviamente no le están diciendo los papás, a ver, tienes que ser violento y tienes que comportarte así. No, pero digamos que ahí está usando el aprendizaje observacional. Lo vamos a meter ahí, ¿no? Entonces es que está viendo, ya sea que con él mismo, o quizás no con él mismo, o quizás no sea violento con él, pero a lo mejor con otras personas sí. Y entonces si lo está viendo todos los días, digamos que convive con una persona que es violenta, pues también lo va a aprender. Entonces, este, y va y también lo hace en la escuela, ¿no? No todos es para llamar la atención. Entonces, bueno, ya lo identifiqué. Entonces ya, necesito cambiar, por ejemplo, esa parte negativa del alumno, ¿no? Entonces, y después tiene que tener un objetivo. Entonces, ya de que observé cuál es la conducta porque puede tener una o más de una que quisiera cambiar, pero no podemos cambiar todos al mismo tiempo. Entonces, el objetivo sería definir cuál es la conducta que necesito cambiar o moldear, ¿no? En el alumno, ¿no? Y ya después hay que buscar cómo conseguir esa conducta que nosotros deseamos, ¿no? En este caso del niño. Después analizar el modo de conseguirla, ya sea, le decía yo que ya sea por medio de estímulos, pero que esos estímulos pueden ser puntos, pueden ser estrellitas, pueden ser dulces, depende, bueno, lo que le estoy diciendo es de preescolar. Entonces, de los puntos, o puede ser que te doy un tiempo extra para hacer algo que le gusta, por ejemplo, o a lo mejor tengo un material especial en un rinconcito, si hoy sí te portas bien y sé que le gusta, digamos, utilizar ese material, si te voy a dar permiso para que veas ese material, ¿no? O a lo mejor le gusta dibujar, entonces te voy a dar tiempo para que hagas tus dibujos. Inclusive hasta te voy a prestar mis colores, no sé, algo así. Entonces, es ir analizando cómo nosotros podemos ir cambiando esa conducta, ¿no? Entonces, como les decía, el aprendizaje también se da por condicionamiento. O sea, te condiciono. O sea, sí te doy algo a cambio, por así decirlo, pero con tal de que te portes bien, ¿no? En este caso de violencia, si es muy alto el nivel de violencia, es difícil cambiar de un día para otro drásticamente. Entonces, es como un proceso. Entonces, lo que podría hacer es como ir disminuyendo. Entonces, si en el caso de ese alumno, si es muy alto su nivel de violencia, entonces lo que vamos a ir haciendo es disminuir. Si lo pudiéramos erradicar,
totalmente, pues qué bueno, ¿no? Sino por lo menos ir disminuyendo ese nivel de violencia, que ya no sea porque es que tantito le dices que no y ya se pone violento y tira todo, ¿no? Bueno, por lo menos ya no, ya se aguanta un poquito. Entonces, o ya no tira las cosas, pero sí se nota que sí está violento y todavía habla como muy fuerte o grita, ¿no? Entonces también puede ser, pero al menos ya no tira las cosas, al menos ya no pega, o al menos ya no rompe cosas, etcétera. Entonces es irle bajando, ¿no? A esa conducta, bueno, el nivel. Y normalmente se da por un estímulo-respuesta. Entonces, ¿de qué manera ustedes van a estimular a su alumno, ¿no? Ustedes dicen, no, pues por motivación, ¿no? Pero si estamos ocupando el enfoque conductista, siempre debe de haber algo, como algo a cambio, ¿no? Entonces, para obtener la respuesta que nosotros tenemos. Normalmente en la teoría conductista no sé, o sea, sí se utiliza mucho la motivación, pero no es de palabras, es más bien de estimular de darle algo a cambio para que haga algo que yo quiero. Se utiliza un poquito más así en ese sentido. Y aquí nos dice que el sujeto es pasivo. Entonces aquí nosotros, bueno, el docente en este caso, es el que va a ser activo. Entonces va a buscar cuáles son las estrategias, las actividades, etcétera, y el alumno se vuelve pasivo. Entonces solamente como si siguiera órdenes, por así decirlo, para poder cambiarlo, ¿no? Entonces, más o menos así se pudiera utilizar. Y bueno, aplicaciones en la educación. Entonces lo podemos utilizar en diversas maneras. Y al inicio vimos, o así en general, les dije algunos ejemplos de cómo se aplica en la educación, inclusive vimos ya estando en un salón de clases, pero aquí les tengo otra. Entonces aquí actualmente se sigue aplicando el conductismo, pero ya lo están como poniendo un poquito más en los programas computacionales o los programas educativos, ¿no? No sé si les ha tocado aquí o que ustedes o sus sobrinos o alguien que ustedes hayan visto que tengan descargado un juego, pero que esos juegos son educativos, ¿no? Entonces, aquí también en esta parte se utiliza el conductismo. Bueno, es que obviamente está nada más en la pantalla, no es el juego. Entonces aquí es, por ejemplo, si un niño en preescolar está aprendiendo las vocales, ¿no? Entonces, no sé, y en este caso tiene que darle clic en la vocal, ¿no? Entonces a lo mejor le dice por sonido, no por letra, que diga no, que aparece ahí, que dé clic en la I, ¿no? En este caso que está aquí. Entonces, si el alumno le da aquí en la Y, le da clic aquí, en la Y, entonces le puede salir un sonidito, ¿no? Entonces de que está mal la respuesta, o le puede salir un animalito, o alguna imagen, o algo, o una carita triste, o un búho, o sea, bú, ¿no? O sea, también hay aplicaciones que luego así viene, pero algo que le indique que, que eso está mal, ¿no? Que esa respuesta que seleccionó está mal. Entonces, y bueno, bueno, hay unos que sí se ponen tristes, y unos que inclusive no saben cómo manejar sus emociones a esa edad, y ya se ponen a llorar porque ya le salió mal, ¿no? Pero es explicarle que bueno, que no importa, que puede seguir practicando, ¿no? Puede seguir jugando. Entonces, y ya luego, si le da clic a la letra I, entonces, y que está bien en esta, entonces ya le salen como fuegos artificiales, o un muy bien, o los sonidos de aplauso, no sé, o globitos, luego en algunas aplicaciones salen globitos. Entonces también, entonces ahí ya le está dando a entender que sí está bien. Entonces los estímulos son esos, ¿no? Ya sea la parte positiva, pues son los globos, el aplauso, los confetis, etcétera. Y el estímulo negativo sería la parte de la carita triste o el búho o algún aspecto o alguna imagen que le diga una X, ¿no? De que está mal.
Entonces la respuesta sería depende de cómo responde el niño, ¿no? Si le, si le, si no le gusta, digamos que aparezca el búho o la X, etcétera, entonces se va a empeñar a buscar pues las respuestas correctas, ¿no? Para que le salgan los globitos, por ejemplo. Esa es una manera de utilizar el conductismo. Es diferente, obviamente, a cómo se originó la teoría, ¿no? Pero por lo menos ya se va cambiando ciertos aspectos. Que les decía yo, no se recomienda utilizarlo totalmente, pero no quiere decir de que esté mal, sino solamente es de que lo sepan aplicar en las situaciones adecuadas, en los momentos adecuados y en los alumnos adecuados. No podemos o no se recomienda más bien utilizar esta teoría para todos, porque no en todos va a funcionar, ¿ok? Y bueno, y también nos dice que que se emplean los premios y los castigos, que ya les había yo comentado. Solamente que aquí los alumnos tratan de evitar el castigo y conseguir los premios. Entonces, y no se realiza procesos de toma de conciencia. Entonces, yo hago la tarea porque a lo mejor mis papás me dicen que me van a dar un premio si hago la tarea, ¿no? este, Me pongo a hacer la actividad en el salón, porque si no la hago, la maestra me va a poner en el rincón, así que digamos como esta imagen. Entonces, pero lo estoy haciendo por evitar ese castigo que para mí castigo es de que me pongan en el rincón, ¿no? Entonces, y hago la tarea porque quiero conseguir el premio de que me dicen mis papás de que me van a dar un premio si lo termino, pero ya no entra ese proceso de conciencia de que lo tengo que hacer porque es beneficio para mí, ¿no? Porque voy a aprender o porque voy a a lo mejor va a ser que lo voy a poder aplicar en otras situaciones de mi vida, etcétera. Entonces ya no entra tanto la conciencia. Es más para evitar un castigo o para conseguir un premio. Por eso les digo que no se debe de abusar en utilizar el conductismo. Y bueno, también en este enfoque el el profesor es el responsable del proceso, ¿no? Entonces es el que lleva, digamos, la batuta, ¿no? Porque el profesor al final de cuentas es el que quiere cambiar o moldear la conducta. Entonces aquí se da por medio de métodos muy mecanizados, ¿no? Tiene que ser como un proceso muy repetitivo. O sea, tenemos que repetir el mismo estímulo diariamente o por lo menos que sea constante para que entonces pueda cambiar la persona, ¿no? Entonces, si estoy utilizando las estrellitas, pues siempre tengo que utilizar las estrellitas. Todos los días tengo que hacer las estrellitas para que llegue un momento que el alumno ya se comporte bien, entre comillas, por obtener la estrellita, ¿no? Y bueno, lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta observable de un sujeto. Entonces les digo que si ustedes aplican ustedes mismos se van a ir dando cuenta de cómo va cambiando la conducta en este caso del alumno. Y una de las críticas que se da en este enfoque es que no se interesa mucho por los procesos internos, ¿no? O sea, realmente no es la necesidad del alumno o cómo se siente el alumno para hacer esa actividad, ¿no? No se ve la parte interna, digamos, del alumno, si se siente cómodo o no, por ejemplo, sino solamente se ve la parte externa. Entonces, lo que se ve, lo que se observa. Entonces, si realmente está haciendo lo que nosotros queremos o no, por ejemplo. Entonces, y también este enfoque fomenta mucho la memorización, porque el alumno se vuelve muy pasivo, ¿no? O sea, realmente no requiere como de ciertas actividades que haga el alumno, porque le digo que el profesor es el que lleva la batuta. Entonces, si utilizan este enfoque, se va mucho a lo que es la memorización, por eso en algunos no lo recomiendan. Y bueno, aquí está la pirámide de la enseñanza por medio del conductismo, ¿no? Entonces, bueno, ya casi terminamos, bueno, nos queda poco tiempo, pero a ver, alguien de que lea lo que viene ahí en la pirámide
O sea, no quiero que me lean uno por uno, sino que ya ahorita que leyeron lo que dice ahí en la pirámide y de lo que ya vimos de lo que era el enfoque conductista. Entonces les digo, aquí es de manera general. Todavía nos falta ver las ventajas y las desventajas, pero de lo que ya habíamos tenido anteriormente, entonces, ¿de qué pueden deducir ustedes o cómo concluir? Pero según a lo que dice aquí en la pirámide del conductismo. ¿Alguien a ver quién se anima? No es un tema nuevo, porque les digo que ya se había visto anteriormente una parte, entonces no. Y aquí claramente les dice qué pasa con el aprendizaje, qué pasa con el alumno y qué pasa con con el maestro. Entonces, a ver quién no ha participado. Elizabeth. Ay, no tengo la lista. ¿Está o no está Elizabeth? Bueno, parece que no está. Igual si no pueden ocupar el micrófono, acuérdense que lo pueden escribir. A ver, dice, es la serie de pasos que se lleva a cabo cuando el conductismo se aplica en el alumno. Bueno, eso te refieres a lo de la pirámide. Porque en la pirámide, pues sí, es la serie de pasos, ¿no? Que cuando se lleva a cabo el conductismo, pero en sí lo que dice, cuáles son, ahí les dice, digamos que cuáles son esos pasos, por así decirlo. Entonces, ¿qué sería entonces el conductismo? Digamos que esto de la pirámide es como si fuera como una conclusión de los aspectos y características que ya habíamos visto del enfoque. Dime, Excel. Pero no sería lo que queremos darle a entender al niño y lo que ellos nos entiendan o poderles explicar. Bueno, es O que el que, acuérdense, ajá. o el que nos entiendan lo que queremos, no sé, darles a entender, no sé, algún tema que ellos nos entiendan. Bueno, es que sí y no, porque aquí en el conductismo acuérdate que ya no es tanto bueno, es que sí, no, porque más bien ustedes lo explican, ¿no? Bueno, si me sigo a tu ejemplo, entonces es lo que tú quieres explicar, entonces la información que tú le estás dando al alumno, que ese sería en la parte, en la base, que dice ahí la información se deposita en el alumno. Pero después, ¿cuál es la respuesta que tú quieres obtener? Ya no es tanto que está comprendiendo el alumno, sino tú como docente, ¿qué quieres que haga el alumno? ¿No? Acuérdense que en el alumno es pasivo. Entonces aquí es de la información que tú le estés dando, tú le estás explicando, nada más se le deposita en el alumno, entonces como que va a su cerebro, por así decirlo, y entonces, pero tú te vas a dar cuenta si aprendió, pero mediante la conducta del alumno. Si está, pero tú le vas a decir qué actividad es la que va a hacer y si lo está haciendo bien, pero a como tú, docente, quieres, entonces quiere decir que sí lo está aprendiendo. Entonces, pero tú eres el que va conduciendo, tú eres el que le vas diciendo. Es muy clásico el ejemplo aquí, el de las flores. Cuando le dicen al alumno, haz una flor roja de tallo verde. Y el alumno quiere hacerlo de diferentes colores o quiere hacerla verde o azul. No, yo te dije que el tallo verde y la flor debe de ser roja, ¿no? Entonces tú le estás diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y si lo hace así rojo y verde, entonces quiere decir que según tú, a tu percepción,
sí lo aprendió, o sea, sí está llevando el aprendizaje y tú eres el que estás llevando ese proceso. Entonces aquí el alumno solamente recibe la información, por eso les digo que es pasivo, ¿no? Y solamente, y ya cuando te entrega la actividad y que sí efectivamente cumple lo que tú dijiste, rojo y verde, entonces, y roja la flor y el tallo verde, entonces, pues ya, ¿no? Pues sí tiene 10 porque lo hizo a como yo quise, ¿no? A eso se refiere la enseñanza por medio del conductismo. No sé si sí, sí me di a entender esa parte. Ya se nos fue el tiempo. Dime, Jocelyn. No sé si estás hablando, aparece tu micrófono, pero no escucho. No sé si estés hablando. No, yo creo que no funciona tu micrófono. Sí aparece como si estuvieras hablando, pero no se escucha. ¿Ya? Sí, ya. Ah, bueno, si no, en la siguiente Ok, bueno, anótalo. clase. Anótalo ahí para que no se te vaya la idea o la pregunta y ya seguimos en la próxima clase que ya tenemos un poquito más de tiempo. De hecho, ya nada más nos falta el de ventajas y desventajas de esto y ya después nos vamos a ir con el enfoque cognitivo y de ahí van a hacer una actividad que van a hacer un cuadro con las características de una y con la característica de otra, ¿ok? Bueno, gracias chicas. De por sí teníamos poco tiempo y ya se nos fue muy rápido. Ok, entonces nos vemos más tardecito en la siguiente clase, chicas. Gracias.